Buenas tardes, soy el profesor Rodrigo Almazán, encargado de la materia de Inglés 1 a los grupos del primero A al primero F. Atendiendo a las necesidades de los alumnos de la materia de inglés, cada semana junto con la actividad estaré enviando un corto video para que yo los pueda guiar y asesorar en la actividad a realizar. El título del programa para el día de hoy es Asking About Actions, What Are We Doing? Y el aprendizaje para esta semana es que los alumnos a través de cuestionamientos puedan responder y preguntar acerca de lo que la gente está haciendo en el momento. El punto gramatical para esta sesión es Present Continuous. Quiere decir que son las actividades que se están haciendo en el momento. Para poder expresarnos en este tiempo necesitamos observar tres cosas. En primer lugar, los pronombres personales. En segundo lugar, la conjugación correcta del verbo to be. Y por último, los verbos conjugados en su forma ing. Pronombres personales. Tenemos dos tipos. Tenemos los singulares y los plurales. Tenemos en primer lugar el pronombre personal I, que quiere decir yo. En segundo lugar tenemos el pronombre personal you, que quiere decir tú. Y por último tenemos las terceras personas, es decir, he, she and it, que quiere decir él, ella y eso. En el segundo tipo tenemos los pronombres en plural, es decir, de dos o más personas. Tenemos el primer pronombre personal en plural, quiere decir we, es decir, nosotros. Después tenemos you, que quiere decir ustedes. Y por último tenemos el tercer pronombre personal en plural, they, que quiere decir ellos. Una vez entendido los pronombres personales, necesitamos conocer y entender que la conjugación del verb to be se divide en tres: am, are and is. Y cada una de estas conjugaciones va con la correcta forma en su pronombre personal. Para el pronombre personal de I, la correcta conjugación del verb to be sería am, es decir, I am. Para la correcta conjugación del verbo to be en you es are, you are. Y para las terceras personas he, she and it, la correcta conjugación del verb to be es is. He, she, it is. He is, she is, it is. Y para los pronombres personales en plurales, todos y cada uno de ellos, la correcta conjugación del verb to be sería are. Esto quiere decir we are, you are, they are. Para poder nosotros expresarnos con la correcta forma de los verbos ahora en ing, necesitamos agregar esta terminación de la forma correcta. Tenemos 5 reglas principales. La primera regla principal, es decir, es en general. Todos los verbos sufren el cambio de agregar ing. Tenemos como ejemplo el verbo comer, eat. Para agregarlo y decir comiendo, agregamos ing o ing y quedaría eating. La segunda regla para la correcta forma de los verbos en ing, tenemos todos los verbos que terminan con consonante y una letra e. Esta letra e se ve eliminada y vamos a agregar por último ing. Tenemos el verbo bailar, que en inglés es dance. Termina con una consonante y la letra e. Por lo tanto, la última letra e se elimina y se agrega simplemente ing. Lo que pasa con el verbo dance quedaría dancing. La tercera regla para la forma correcta de los verbos en ing tenemos cuando una vocal se encuentra atrapada entre dos consonantes y solamente el verbo tiene que ser de una sola sílaba. Por ejemplo, tenemos el verbo cortar, cut. Si puedes ver, tiene una letra U atrapada dentro de dos consonantes. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. ¿Y cuáles son las consonantes? Todas aquellas que no son vocales. Por lo tanto, la letra U se encuentra atrapada entre la C y la T. Lo que ocurre aquí es que tú tendrás que duplicar la letra T 2 veces, es decir, cutting con doble T. De igual manera ocurre lo mismo con el verbo correr, run. Si tú puedes ver, se encuentra una vocal atrapada entre la R y la N. Lo que tú tendrás que hacer es duplicar la N y agregar simplemente ing. Run, running. La cuarta regla es similar a la tercera. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que de la W, la X y la Y no se pueden duplicar. Tenemos ejemplos como el verbo snow, que quiere decir nevar. Para poderlo poner en ing no duplicamos de ninguna forma la W.
Y por último tenemos verbos que terminan con las dos letras siguientes, I, E. Lo que ocurre con estas dos letras va a ocurrir un cambio y vamos a cambiar IE por Y y después agregamos la conjugación correcta en gerundio, es decir, ing. Esto quiere decir que cuando te encuentres verbos como die, lie, lo que vas a hacer es quitar la IE y transformarla por una Y y agregar ING. Tenemos lie, que es mentir. Para decir mintiendo, agregamos la Y, eliminando la IE y agregamos ING y quedaría lie, lying. Bien, vamos con los ejemplos de tu actividad a realizar para esta segunda semana del tercer parcial. En el primer ejemplo puedes observar que tienes una imagen de dos personas corriendo. Tienes entre paréntesis dentro de la imagen el pronombre personal they y al lado tienes el verbo correcto que es run. Para tú preguntar qué es lo que están haciendo y responder, necesitamos ocupar correctamente los pronombres, la conjugación correcta del verb to be y su forma del verbo en ing. Esto quiere decir, para preguntar en el primer ejemplo tenemos ¿qué están haciendo? Para empezar nuestras preguntas con ¿qué? Decimos what. Ahora, si tienes el pronombre personal entre paréntesis they, recuerda que en preguntas primero hacemos uso de la conjugación correcta del verb to be. Esto quiere decir que la forma correcta de be en they sería are. Y esto quiere decir que cuando son preguntas empezamos primeramente con dicha conjugación del verb to be. Empezamos nuestra pregunta what. Dijimos que they va con are, por lo tanto va primero are, después el pronombre personal y la pregunta doing, haciendo. What are they doing? ¿Qué están haciendo? Ahora para responder esta pregunta que acabas de realizar sería, si ocupaste el pronombre personal they, abajo lo vas a ocupar, pero vas a empezar ahora con el pronombre personal porque ya no estás preguntando, estás afirmando. Entonces en este caso, si arriba preguntaste what are they doing, abajo tendrás que cambiar el orden, es decir, si pusiste are they, tendrás que poner abajo they are. Y el verbo que tienes al lado del pronombre personal, en este caso run, tienes que ponerlo en ing. They are running. Vamos con el segundo ejemplo. De igual manera tienes una imagen y al lado de las imágenes tienes tanto el verbo y tanto el pronombre correcto para dicho ejemplo. En este caso vamos a preguntar qué es lo que está haciendo ella. Para preguntar qué está haciendo ella, empezamos con nuestra pregunta what, con nuestra WH question what. Después tenemos aquí el pronombre personal encerrado en paréntesis, she. Dijimos que she, su correcta forma o la conjugación correcta del verb to be es is. Entonces empezamos con la correcta conjugación. What is y el pronombre personal she. What is she y la forma de haciendo. Doing. What is she doing? ¿Qué está haciendo? Para responder dicho ejemplo, entonces hacemos lo mismo. Si arriba preguntamos is she, what is she, simplemente abajo cambiamos el orden. She is y el verbo que tienes al lado de los pronombres, en este caso cry, lo único que vas a agregar es ing. She is crying. Ella está llorando. Empezando con la segunda actividad de este tercer parcial. Si lees las instrucciones te está diciendo que habrá 5 imágenes como los 2 ejemplos que acabamos de ver. Cada imagen tendrá su pronombre personal a usar y el verbo correcto de la imagen. Lo que tú tendrás que hacer es preguntar y responder qué es lo que están haciendo y responder a lo que están haciendo. Recuerda que para preguntar siempre iniciaremos nuestras preguntas con la WH question what, seguido de la correcta conjugación del verbo to be. Recuerda, si ocupas she sería is, si ocupas they sería are, si ocupas we es are, si ocupas I am. ¿Ok? Recuerda que la conjugación va primero, seguido tenemos el pronombre personal y por último terminamos nuestra pregunta con el verbo do en ing, haciendo. What are you doing? What is he doing? What are we doing? Y para responder las preguntas recuerda que tienes que cambiar el orden. En preguntas ponemos primeramente la conjugación del verbo to be, pero en preguntas ocurre eso, en respuestas ya no.
Primeramente va el pronombre personal, después la conjugación correcta del verb to be y por último el verbo que tienes dentro de la imagen en ing. Y eso sería toda tu actividad.